Bueno, yo voy a intentar ser breve. Voy a hablar de las tendencias poblacionales de 4 taxones de flora que se consideran sensibles al cambio global. Se están estudiando 3 a un nivel demográfico más complejo y uno de ellos, el Senecio nevadensis, se está estudiando a un nivel más sencillo basado en un modelo de presencia-ausencia. Entonces voy a exponer la metodología, no voy a decir nada, voy a exponer solamente algunos resultados un poco más destacables. El primer taxón que quiero explicar es Arenaria nevadensis, es un taxón anual y está ligado a hábitats del crioro y como veis en la foto, pues ligado a los neveros que suelen permanecer todo el año o solían. Las variables que se estudian son caracteres morfológicos, la distribución espacial y variables relacionadas con la reproducción como la productividad o el éxito reproductor. La serie temporal de la que se dispone es de 2005 a 2012, aunque hay un par de años como el 2007 y el 2010 de los que no tenemos datos por temas de permanencia de nieve y que igual que en 2011, que solo se han podido coger parte de los datos porque la nieve sepultaba parte de las poblaciones. Entonces, voy a exponer algunas cosillas más significativas. En temas de distribución espacial de este taxón anual, tenemos lo más representativo, separando las dos poblaciones que se consideran, Mulhacén y Beta Grande. Vemos que el área de ocupación desde 2005 parece que experimenta una tendencia negativa, sobre todo se ajusta mucho mejor en el caso de Beta Grande, que se ve que se va reduciendo el área de ocupación. Midiendo la distancia entre individuos, esto no se ajustan muy bien estas tendencias, pero se ve que son un poco negativas y, negativas no, que se ve que la distancia va siendo cada vez menor entre los individuos, o sea que están más juntos y el área de ocupación es más pequeña. En tema de, uno de los temas más importantes sería los temas de productividad, el número de estructuras reproductoras y de semillas que produce cada individuo, cada población. Se ha medido el promedio de cápsulas por individuo, o sea, estructuras reproductoras por individuo desde 2005 hasta 2012 y se ve que las tendencias generales son negativas, o sea, cada vez las plantas producen menos flores y menos cápsulas. Y el promedio de semillas producidas por cápsula también se ve que la tendencia es negativa, excepto, en los 3 núcleos donde se ha medido, excepto en Mulhacén 1, que se ve que en 2011 no hay datos porque estaba sepultado por la nieve, pero más o menos en los otros casos se ve que además las tendencias se ajustan bastante bien y que cada vez se producen menos semillas por cápsula. Y la otra especie, o sea, salta muy rápido. Otra de las especies que se siguen es Gentiana lutea, como veis está asociada, vive aquí en la cabecera del río Olaroles y está asociada también a zonas donde la nieve suele permanecer un poco más tiempo. Y las variables que se toman son variables relacionadas con la estructura de la población, la distribución espacial, también se evalúan los daños y luego todos los parámetros relacionados con la reproducción. En este caso se han seleccionado varios escenarios distintos, como ahora explicaré, y la serie temporal de la que disponemos es de 3 años. Aunque el primer año, en 2010, como no se habían establecido todavía las parcelas de exclusión de herbivoría, pues se pudieron hacer menos cosas, por ejemplo, semillas no se pudieron colectar. Para empezar voy a explicaros un poco la estructura de la población. Se ha estructurado en clases de tamaño y, como vemos, a lo largo de los años la estructura de la población sigue una exponencial negativa. Es simplemente para describir cómo está estructurado. Los individuos de la clase 1 serían los de menor tamaño y los de la clase 5 serían los de mayor tamaño. Esto lo digo porque luego todo esto va a tener que ver con el éxito reproductor, que veremos que las clases más altas, o sea, las clases de individuos más grandes se reproducen mejor o más. Los escenarios que se han escogido han sido parcelas con y sin exclusión de herbivoría y en los 2 hábitats en los que aparece la especie, en piornal y en pastizal. Aparte en 2 cotas, pero las cotas el rango altitudinal no es muy amplio, así que en principio no influiría mucho. Se ha medido la tendencia en crecimiento de los individuos a lo largo de estos últimos 3 años,
tanto en altura como en superficie, y se ve, bueno, que las líneas azules y rojas son en pastizal y en piornal, se mantiene más o menos estable, aunque se ve que en el piornal los individuos son más grandes, y luego las dos líneas verdes, tanto la discontinua como la continua, se refieren a las parcelas con exclusión de herbivoría y sin exclusión de herbivoría. Se ve que en las parcelas que tienen exclusión de herbivoría, pues la tendencia en el crecimiento pues, es un poquito ascendente con respecto a las que no tienen exclusión de herbivoría. O sea, esto nos va a decir pues, lo que ya nos imaginamos, que cuando no hay vacas, pues crecen más los individuos. Y esto, bueno, esto lo explicaré después, pero es para que se vea que en las parcelas con exclusión de herbivoría el éxito reproductor en estos últimos 3 años pues va claramente hacia arriba. Sin embargo, en las parcelas que no tienen exclusión de herbivoría, pues no. En cuanto a la evaluación de daño, se han evaluado porcentajes de pisoteo, ramoneo, sequía y predación por invertebrados, pero se ha visto que la herbivoría, sobre todo de las vacas, es el daño que en más porcentaje afecta a los individuos, y además el daño cuya tendencia ha sido negativa y se debe, bueno, a la instalación de algunos cercados. Aquí analizamos un poco más en concreto los daños debido al ramoneo. Como vemos en las parcelas con exclusión de herbivoría, pues es bastante menor. En cuanto a las variables relacionadas con la reproducción, hemos analizado la tasa de reproductores, que es el número de reproductores con respecto al total. Se ve que va aumentando conforme aumenta la clase de individuos, y también vemos que en 2011 ahí hubo un repunte, pues bueno, extraño, mucho más fuerte que el resto de que los otros 2 años. Lo que pasa es que, claro, como todavía la serie temporal es corta, tampoco podemos decir gran cosa sobre eso. Sí que es verdad que parece ser que en 2011 hubo una nevada fuerte en primavera, igual podría tener algo que ver. Eso sería cuestión de mirarlo. Y conforme al éxito reproductor, que es el número de reproductores que realmente llegan a producir semillas, pues vemos que ha aumentado, vuelvo a repetir, por la instalación de parcelas de exclusión de herbivoría. Y esta es la gráfica que he puesto antes, que vemos que el éxito reproductor, la tendencia es claramente positiva cuando las vacas dejan de comérselo. En cuanto a la productividad, vemos que en 2011 aumentó bastante, tiene bastante que ver con que la tasa de reproductores fue mucho más alta. Habrá que contrastarlo con los datos climáticos, y vemos que la productividad de semillas es mayor en las parcelas con exclusión de herbivoría. Y la tasa de germinación, claro, como en 2011 fue el primer año que pudimos coger semillas, pues solo se han hecho experimentos de tasa de germinación con semillas de 2011, y las de 2012 se acaban de sembrar, o sea que solamente tenemos resultados de 2011, que se pusieron 8.000 semillas, 4.000 en pastizal y 4.000 en piornal, y se estuvieron unas tasas de germinación, pues son estas. Son bastante bajitas, pero bueno, ya conforme pasen los años y podamos ir averiguando tasas de germinación, y sobre todo ya no solo lo que germina, porque si multiplicamos la tasa de germinación por la producción total de semillas en la zona de muestreo, nos va a dar el número de plántulas, pero luego tendremos que ver también el reclutamiento que hay. Otro de los taxones con los que estamos trabajando en la Serpitis longiradium, se están tomando variables también se están tomando datos sobre la evaluación sobre los daños, variaciones morfológicas y luego todos los parámetros relacionados con la reproducción. La serie de datos es un poquito más larga, tenemos datos desde 2001, lo que pasa es que los muestreos se han intensificado en los últimos 4 o 5 años. Lo primero que voy a comentar son las variaciones morfológicas en el tamaño de los individuos. Como vemos, desde 2008 los reproductores son más grandes que los vegetativos en envergadura, o sea, en ancho, y la tendencia a través de los años pues parece ser que es negativa, o sea, que cada vez son más pequeños, más estrechos, y igualmente pasa con la altura. La tendencia es negativa, o sea, cada vez son más pequeños. Esto ahora veremos por qué tiene que ver. En cuanto a la tasa de reproductores, que es el número de reproductores con respecto al total, desde 2001 hasta 2012 vemos que hay un patrón que no se ajusta muy bien a una recta, podría ser estacional, habría que mirarlo y habría que compararlo con datos climáticos.
Y el éxito reproductor, que lo tenemos cogido desde 2008, vemos que va variando también y se acompasa un poco con la tasa de reproductores. Aquí tenemos hecha la tendencia del éxito reproductor, vemos que es claramente negativo en los últimos 5 años. Y con respecto a la productividad, hemos contado el promedio de semillas que produce cada individuo desde 2009 hasta 2012. Vemos que describe esta forma, la tendencia es negativa, y lo quería comparar con la evolución del tamaño de los reproductores, tanto en envergadura como altura. Sigue más o menos el mismo patrón si nos fijamos desde 2009 hasta 2012, igual que en la gráfica de arriba, desde 2009 hasta 2012 más o menos sigue la misma forma. Entonces igual pues podría tener algo que ver el tamaño de los individuos con la productividad. Podría. La producción total de la zona de muestreo también presenta una tendencia negativa, la producción total de semillas. Y bueno, estos son los 3 taxones a los que se le está haciendo un estudio un poco más detallado, y ahora bueno, voy a explicar un poco qué estamos haciendo con Selección Evadensi. Estamos tomando datos de presencia y ausencia en algunas parcelas, de abundancia, tasa de reproductores y luego pues también de vertiente, microorientación y altitud, que son las características de las parcelas que estamos estudiando. La serie temporal pues muy cortita, solamente llevamos 2 años, pero bueno, os explico un poco cómo lo estamos haciendo. Estas son las parcelas, la distribución de las parcelas, o sea, se distribuyen más o menos en 3 transectos, tanto en vertiente norte como en vertiente sur, y con un rango altitudinal pues desde los 2.700 y pico hasta los 3.150 metros, con variedad de microorientaciones. A ver qué sale. Pues de momento, en temas de presencia-ausencia, hemos representado con un 1 las parcelas que tienen presencia y con un 0 las que tienen ausencia. La hipótesis de partida de esta especie era que igual un retraso en la llegada de las nieves podía beneficiarle, porque esta especie fructifica tarde y dispersa sus semillas tarde. Entonces, claro, cuanto más tarde lleguen las nieves, más tiempo le da a producir fruto y a dispersar. Entonces, la hipótesis de partida era que podía aumentar. Pero aquí vemos que hay 2 parcelas en las que en 2011 había y en 2012 no. O sea, esto ya pues tendremos que ver por qué es, probablemente contrastando con datos climáticos de permanencia de nieve, de que el 2012 ha sido más seco. Igual puede explicarse por ahí. Pero haría falta una serie temporal un poquito más larga. También se ha tomado la abundancia y la tasa de reproductores, porque ya que estamos no cuesta trabajo. También puede decir muchas cosas. La abundancia es simplemente contamos el número de individuos que hay en una parcela de un año a otro. Como vemos aquí, en todas las parcelas, la abundancia en 2011, que es la azul, y en 2012, que es la roja, vemos que en las 4 parcelas, en 4 de las parcelas se ve bastante bien que la abundancia ha disminuido en 2012. Sin embargo, la tasa de reproductores en esas mismas parcelas ha aumentado. Ya digo que esto habrá que buscar el porqué, y habrá que buscarlo pues contrastando con datos climáticos. Y bueno, rápidamente voy a exponer las conclusiones, las que se han podido sacar. Para Arenaria nevadensis, básicamente el área de ocupación se ha visto disminuida en los últimos 8 años y de forma más significativa en beta grande. La productividad también presenta una tendencia negativa, sobre todo en los últimos años. Y bueno, para un taxón anual, y además que está tan ligado a un hábitat de alta montaña, pues una tendencia negativa en el área de ocupación y además en la producción de semillas, pues muy mal. Bye, bye. Para Genciana, pues la conclusión que podemos sacar es que la herbivoría es el mayor factor de amenaza que tiene, y además de forma más fuerte, pues cuanto más seco el año, porque menos pasto hay, más suben las vacas y más se la comen. El tamaño, pues se ve favorecido por la exclusión de herbivoría, y los individuos pues crecerían más y las clases superiores se poblarían más. La tasa de reproductores aumentaría conforme aumentara el tamaño de los individuos, el paso a clases superiores, y lo mismo pasaría con el éxito reproductor y la producción total de semilla, que se verían incrementados también por el aumento de tamaño y la exclusión de herbivoría.
La serie temporal, como digo, es insuficiente todavía para explicar de forma fiable una tendencia y habría que contrastar los datos demográficos con datos de clima y sobre todo con los de permanencia de nieve en la cabecera de este barranco. Creo yo que sería lo más importante. Para la Serpitium, concluimos que la tendencia en los últimos años en tamaño es negativa, tanto en vegetativos como en reproductores, en tamaño. Los individuos reproductores son mayores que los vegetativos un par de veces en envergadura y casi 4 en altura. La tasa de reproductores no se ajusta bien en los últimos 12 años a una línea recta, tendríamos que mirar si es estacional, pero sí es clara la tendencia negativa en la tasa, en el éxito reproductor y en la productividad, tanto en los últimos 5 años en éxito reproductor como en los últimos 4 en productividad de semillas. Los datos climáticos, habría que contrastar estos datos demográficos con datos climáticos, sobre todo precipitación y temperatura, que parece ser que es lo más determinante en este hábitat donde se encuentra la Serpitium. Y para ese necio tenemos que ampliar la serie temporal y contrastar estos datos de presencia, ausencia y abundancia con datos sobre innivación y sobre todo con las fechas de inicio de las nevadas, que sería el factor limitante. Y nada más.